pedir que abran sus Biblias en esta ocasión en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vayan con la vista al verso 17. Vamos a mirar verso 17 al final, al verso 32. Voy a leer estos versículos porque vale la pena, voy a desarrollarlos, pero es bueno que tengamos una óptica general de la porción bíblica que vamos a tratar. Una vez más, Efesios capítulo 4, versos 17 al 32. Y el título es El camino de la benignidad. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu santa y bendita palabra, y te rogamos ahora, Señor, que a través del Espíritu Santo la ministres a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de conducta. Así que pongan mucha atención, porque Pablo tiene mucho que aportar en este tema. Pablo no solamente era un teólogo, pero un maestro de ética también. Lo que hacía era aplicar, ¿no es cierto?, la teología, todo lo que él enseñaba, a la vida práctica. Y esto es muy importante porque mucha gente piensa que la Biblia es para aprender teología nada más. Pero tenemos que tener en cuenta que sí es bueno aprender la teología bíblica o la teología de la palabra de Dios, pero hay que aplicarla, porque si no, lo único que hacemos es alimentar nuestro intelecto de verdades que no tienen ninguna relevancia para nuestras vidas prácticas. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos creyentes caminantes, no creyentes simplemente con conceptos bíblicos en la cabeza. Verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué tal? No contristéis al Espíritu Santo. Qué cosa rara, ¿no? Que el apóstol Pablo le esté escribiendo a una iglesia y le esté pidiendo a los creyentes que no entristezcan al Espíritu de Dios. Esto es algo que no debería suceder, pero evidentemente algo estaba pasando en la iglesia de Éfeso que motivó al apóstol Pablo a sentarse y mandar esta misiva para que la gente corrija algunas cosas que estaban desenfocadas en materia de ética o de conducta cristiana. El novelista francés Victor Hugo, que vivió en el siglo XIX,
dijo en sus reflexiones: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Me imagino que los ambientalistas se ponen de pie y dan un aplauso cuando escuchan palabras de este tipo, ¿no? Y se defiende con todo el esmero el cuidado ambiental. Y estoy de acuerdo. Nosotros, como mayordomos de Dios, recuerden que en el principio Dios dijo que cuidemos esta tierra, que la sojuzguemos, pero en una manera correcta. Nosotros hemos hecho usufructo de este planeta y de los recursos naturales en una forma abusiva, y es por eso que hoy estamos desesperados con estos cambios climáticos severos, además de la contaminación ambiental que está creando problemas. Yo no voy a hablar de ese tema ahora, pero llama la atención entonces las palabras de este señor, que apunta al hecho de que es algo muy triste ver a las personas cerrar los oídos al llanto de la naturaleza. Sin embargo, yo pienso que es mucho más triste todavía cuando Dios le está hablando a los hombres y los hombres no escuchan. Y eso es una tragedia. Es la tragedia de la humanidad. Una tragedia que va a tener su final justo cuando el Señor ponga en orden las cosas y traiga el juicio tan mentado en las Escrituras que va a tener lugar en algún momento. Sin embargo, pienso yo que hay algo más grave todavía, porque sí es grave el hecho de que Dios le esté hablando a la humanidad y la humanidad no escucha. Eso es algo muy triste. Pero más triste es cuando Dios, hablando a su pueblo, a los que son de Cristo, no escuchan. Cuando la iglesia de Cristo ha sido exhortada y ha sido enseñada y encaminada por la palabra de Dios, y sin embargo observamos patrones de conducta o estilos de vida que no encajan con los modelos bíblicos, sino que muchas veces andamos en una forma muy semejante a la que experimenta o practica el mundo, la sociedad allí afuera. Así que yo pienso que debería producir en la iglesia de Cristo una enorme tristeza en estos días, cuando observamos que la iglesia no se está conduciendo en una forma óptima, en una manera digna como Dios esperó de cada uno de sus hijos y como cuerpo de Cristo también, ¿no es cierto?, como institución. Años atrás, cuando el Señor Jesucristo proclamaba el famoso Sermón del Monte, va a iniciar aquel hermoso sermón con el sermón de las bienaventuranzas. Hay una serie de frases que están introducidas con esa palabrita en nuestra traducción, que más o menos también se puede traducir la palabra griega como ser felices o felices son. Sería una manera de traducir lo que en la Reina Valera dice bienaventurados son. Y en el capítulo 5, en el versículo 4, Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Usualmente se entiende este llorar de personas que han sido perseguidas, personas que están acorraladas y no tienen escape, que entran en un estado de desesperación y se ponen a llorar pidiéndole a Dios que por favor les dé algún tipo de respiro. Pero eso no es lo que estaba diciendo Jesús en esas palabras. Si miramos, nos damos cuenta por el contexto hacia dónde apunta. Jesús usaba mucho el Antiguo Testamento para plantear sus enseñanzas, y probablemente en este caso hacía alusión a Isaías capítulo 61, versículo 2, que se los voy a leer el versículo porque creo que vale la pena, donde el pueblo de Israel estaba en una situación bastante comprometida con Dios. Habían hecho muchos líos y Dios les había indicado que los iba a enjuiciar. Y sabemos la historia, que eventualmente fueron a parar a Babilonia. Allí pasaron las 1001 hasta que después, unos 70 años más adelante, entonces fueron retornados por decreto imperial y en última instancia por decreto divino a la tierra que habían perdido.
Dice, verso 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y después ustedes pueden seguir leyendo. Esa es más o menos quizás el texto que tiene Jesús en mente cuando plantea o introduce las bienaventuranzas. Es ese llanto por parte de Israel en Isaías, que lloraba por haber ofendido a Dios. Lloraba porque Dios, gente quebrantada que estaban observando que estaban bajo juicio. Había una promesa de corrección mediante el exilio eventualmente, y que no había escape a menos que se arrepintieran. Y entonces el pueblo está llorando y llora amargamente por esa situación, por haber traído a Dios a semejante punto de tener que ejercitar la justicia correctiva sobre la nación. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, se está refiriendo a las personas que sus ojos son abiertos y entienden el grado y magnitud de la ofensa que hemos cometido contra Dios. Y entonces, al darnos cuenta de nuestro pecado y cómo hemos alienado nuestra vida de Dios, lloramos, porque nos damos cuenta lo comprometida que está nuestra situación. Y entonces el Señor dice, bienaventurados esas personas que lloran, que se dan cuenta de cuánto han ofendido a Dios, porque para ellos hay consolación, hay algo de parte de Dios para tratar con ese problema. La iglesia de hoy no llora. La iglesia de hoy no derrama una sola lágrima. La iglesia de hoy se la pasa sonriendo en los cultos. La iglesia de hoy ya no es consciente del pecado. La iglesia de hoy camina, pero camina mal, sirve mal, escucha mal, actúa mal. Y lo triste de todo esto es que la palabra de Dios le habla a la iglesia y la iglesia no escucha, cuando la iglesia debería estar llorando, porque hay bienaventuranza para los que lloran, hay consuelo de parte del Señor en el Espíritu Santo. No me vengas a mí con que las iglesias se llenan y alaban a Dios todos los domingos, pero resulta que después salen de los cultos y caminan como se les da la gana. Eso no va con Dios. Y podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos autoconvencernos que por el hecho de que vamos a la iglesia a cantar y porque vamos a escuchar la Biblia de parte de algún expositor o vamos a algún otro culto, está todo arreglado con Dios. No, Señor. El Señor demanda de sus hijos un estilo de vida totalmente distinto al que vive la sociedad contemporánea. De lo contrario, estamos fuera de sintonía y hay que entonces darle vuelta a la perilla para sintonizar de nuevo nuestras vidas con la voluntad de Dios. Noten que el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 30 que hemos sido sellados para el día de la redención. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo, en una forma muy hábil, porque es un hombre que escribía de una forma tremenda, es devolvernos a la introducción de la carta. Es algo que ya dijo en el principio. Si ustedes se van para contextualizarnos un poco al capítulo 1, miren ahí sus Biblias, en los versículos 13 y 14, dice, en Él, es decir, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, es decir, en el evangelio, en Cristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tomen nota de esto. Hoy se habla mucho en las iglesias del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, y un montón de cosas más. Y a veces no tenemos un estudio teológico de qué quieren decir esas palabras. En las iglesias hoy día se repite casi como eslogan, el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu. Y no tienen la menor idea qué quieren decir esas cosas. Las repetimos porque se nos dice domingo a domingo eso en una forma continua, casi en una forma mántrica. Ahora, noten ustedes que ese sello que Dios estampó en nosotros a través del Espíritu Santo
es nuestra garantía, por eso dice en el verso 14, es las arras de nuestra herencia, es nuestra garantía de la herencia que Cristo ha poseído a favor de nosotros. Es ese lugar que vamos a recibir cuando vayamos a la presencia del Padre, el cielo, las herencias. Ahí la palabra arras se traduce de arrabón en griego, que quiere decir una garantía. Eso es el término, arras ya no se usa más hoy día, pero quiere decir una garantía. Así que el Espíritu Santo en el creyente es el sello, es la garantía, es el documento que nos da seguridad que somos ahora herederos de eso que no merecíamos definitivamente, pero que Dios ha preparado y otorgado a través de la obra de Cristo a nuestro favor. Qué lindo es saber, algunos se matan tratando de esperar que los padres se mueran para heredar los bienes de ellos, que yo no lo entiendo eso. Hay familias que se destrozan por causa de una herencia, y algunas herencias cuantiosas y otras que la verdad dan lástima, pero de todas maneras yo lo he visto eso, familias derrumbarse por el asunto de una herencia, y otros que están esperando, ¿no?, que se mueran los viejos y van haciendo la cuenta, ¿no? Se compran la calculadora, dice, bueno, a ver cuánto va a dejar el viejo cuando se muera, y eso es, para mí es una cosa pero bochornosa, pero sucede, ahí afuera sucede. Que suceda en la iglesia es otra historia. Qué lindo saber que nosotros, independientemente de si ligamos o no una herencia en este mundo, lo bueno es que tenemos una herencia prometida por parte de Dios en el cielo. Dice que somos coherederos con Cristo de las cosas eternas. La instrucción de Pablo, noten ustedes que son entonces para los creyentes. A mí me llama la atención porque muchas veces los cristianos tratamos de implementar las enseñanzas para la iglesia al mundo. Y yo siempre digo esto, hermano querido, el evangelio es para el mundo. Las enseñanzas epistolares son para la iglesia. Ya lo expliqué en la escuela dominical. El hombre del mundo no tiene el discernimiento espiritual para entender las doctrinas bíblicas. Al mundo tenemos que hablarle del evangelio, para que esa persona venga al conocimiento de la verdad, a nacer de nuevo, que si Dios lo levante a vida a esa persona. Y luego, cuando pasó a ser un creyente, ahora sí, puede y tiene el discernimiento para meterse en las cartas de Pablo y entender cómo debe caminar el cristiano ahora. Es muy triste que los cristianos en la actualidad muchas veces agarran las cartas que son escritas para la iglesia y se las queremos tirar todas en los hombros del incrédulo. Y lo que estamos haciendo es diciendo, todo esto que enseña la Biblia es para ti, pecador, no para mí. Yo ya pasé por eso. No, Señor. Las epístolas, las cartas son para las iglesias. Por eso, cuando ustedes comienzan leyendo todas las cartas del Nuevo Testamento, dicen a la iglesia tal. No dice a los incrédulos, sino a la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Roma, en fin, a la iglesia, y ustedes llenan el espacio. Es para aquellos que han venido a los pies de Cristo Jesús. El mundo necesita el evangelio de salvación. La iglesia necesita las instrucciones que nos da acertadamente el apóstol Pablo. ¿Qué cosas entristecen a Dios? Pablo otra vez nos está haciendo un llamado. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. A mí me llama la atención, francamente, que Pablo tenga que escribirle a una iglesia, muchachos, por favor, no entristezcan al Padre, no entristezcan al Espíritu Santo. Pero eso es lo que estaba sucediendo, según vemos en la carta, a lo menos en algunos creyentes en la ciudad de Éfeso. Desde un punto de vista exegético, desde un punto de vista de la interpretación, algunos ligan ese versículo 30, otra vez, síganme con la Biblia, el verso 30 con el verso anterior, el verso 29, donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, en nuestro idioma español, vinculamos, mediante esa conjunción, ese y, los dos versículos. Pero sin embargo, no hay una ruptura en esta frase del versículo 30 con todo lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta sección de la carta. Son justamente las acciones que este hombre describe desde los versos 17 hasta el verso 29, lo que llevan a entristecer el corazón de Dios por el pueblo.
Así que tenemos que ir un poco más allá del verso 9. La tristeza es producida por una falla por parte de los creyentes en actuar según las formas que demanda el apóstol Pablo en esos versículos. Y entonces vamos a mirar algunos de los detalles a través de toda esta porción. En primer lugar, noten ustedes, verso 17, que la tristeza de Dios se manifiesta cuando no andamos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Repito esto, cuando nosotros no nos conducimos como es digno de la vocación a la cual fuimos nosotros llamados por medio de la salvación. En el capítulo 4, verso 1 dice, yo preso en el Señor os ruego. Está implorando el apóstol Pablo. Otra cosa rara, que se le tenga que implorar a un cristiano que se conduzca de cierta manera. Sin embargo, esa es la realidad. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Por lo tanto, verso 17 dice, esto pues, o por lo tanto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos una tensión entre, o una diferencia entre lo que se debería ver en los creyentes, lo que el apóstol Pablo ruega que manifestemos, y vemos por el otro lado lo que no debemos hacer los creyentes, y que probablemente, otra vez por el contexto, creo que estaba suscitándose dentro de la iglesia en Éfeso. Pablo, otra vez insisto, noten que no está interesado en el andar de la gente del mundo, está interesado en el andar de los creyentes. ¿Por qué razón? ¿Por qué pide que andemos de esta forma? Otra vez, en la introducción de la carta, capítulo 1, este señor nos dice, en los versos 3 y 4, que es algo muy hermoso lo que dice este señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y ahora observen el propósito de esta elección. Dice, para que fueseis santos y sin mancha delante de Él. Y luego sigue. Así que, miren qué interesante el cuadro que plantea Pablo en la introducción. Dice, bendigo a Dios, bendito sea ese Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero con un plan, con un propósito. No es que Dios jugaba los dados. No, Dios lo que hizo es hacer un plan perfecto de redención para preparar hombres caídos que anden delante de Él santos y sin mancha. Por eso es que en el capítulo 4, verso 1, este hombre demanda ahora con autoridad apostólica, por favor, anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. ¿Y a qué vocación fui llamado? A ser santos y sin mancha, dice en el capítulo 1. Y entonces en el verso 17 dice, no caminen pues como los otros gentiles, que lo que menos hacen es caminar en una vida santa y sin mancha. Todo lo contrario, es una vida que es impura, impía, contaminada, raída por el pecado. Pablo no le habla a ellos, vuelvo a repetir, está hablando a los creyentes, a aquellos que fueron llamados en Cristo Jesús a andar en una manera digna. La iglesia de hoy muchas veces demuestra estar más preocupada por andar como los incrédulos que andar según su vocación. Imitamos todo lo del mundo. Los cultos se hacen como se manejan las cosas en los conciertos. Hoy día se hacen conciertos de rock cristiano, donde la gente supuestamente creyente, no sé, hacen las mismas cosas que hacen en el mundo. Los cristianos se tatúan de pies a cabeza, se llenan de ganchos por todos lados ahora. Ya lo he dicho, no sé cómo pasan por los aeropuertos, suenan todas las alarmas. No hay lugar ahora donde no se metan un gancho, se pintan. Hacemos todo lo que vemos en el mundo, el cristiano lo hace. No hay un punto en donde decimos, acá me tengo que parar, acá ya, si cruzo la línea se me fue la mano. No, hacemos lo mismo. Hay cristianos que roban, cristianos que estafan, hay cristianos que mienten, hay cristianos que buscan pleito, hay, en fin, de todo. Y de las iglesias ni hablemos. Ahora hay parranda, hay baile,
Ya el otro día les mencioné que se bailan corridos, salsa, merengue dentro de las iglesias. Es una cantina, es un club donde se hace lo que se hace en el mundo. ¿Y por qué lo hace la gente? Porque les gusta, lo he dicho hasta el cansancio. Usted no lo hace porque está adorando a Dios, usted lo hace porque le gusta la farra, le gusta la parranda. A usted le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta hacer todo eso que hacen en el mundo, y entonces lo que hace es cristianizar esas cosas y las mete adentro de la iglesia porque a usted le gusta. No porque está actuando según la vocación a la que fue llamado, que según Pablo es que andemos en una forma santa y sin mancha. No como el mundo, sino totalmente contrario a cómo funciona el mundo. Pero, en fin, cada loco con su tema. Si quieren andar mal, fine. Pero Pablo dice, esa no es la manera correcta de andar. Pablo dice que andan en la vanidad de su mente en el versículo 17. Vanidad quiere decir, el concepto quiere decir una mente vacía. Ahora, la palabra griega, ¿no? Cuidado con esto, no quiere decir que los incrédulos no tienen nada dentro. Pablo no dice semejante disparate. Hay mucha inteligencia en el hombre sin Cristo. Lo que dice es que no hay nada de Dios ahí adentro. A eso se refiere. Por eso lo explica en los versos 18 al 19. Cuando dice allí, en la vanidad de su mente, tenemos que empujar eso un poco más adelante y darnos cuenta que en el verso 18 dice, vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, que nos explica en los versículos 18 y 19 a qué se refiere con vanidad de mente. Pablo no está diciendo que son unos pedazos de brutos. No, son personas que a lo mejor están muy preparadas, y ciertamente Pablo encaró gente preparada. Pero en cuanto a las cosas de Dios, mi querido, no hay un solo cuarto ahí adentro donde entre algún principio divino. Por eso Pablo dice, no anden como esas personas que no tienen lugar en sus mentes para Dios. Y para manifestar ese andar distinto al hombre común, al hombre sin Cristo, debemos hacer una serie de cambios de hábitos. Debemos deshabituarnos de ciertas cosas que pertenecen al pasado para formar o adquirir nuevos hábitos que están de acuerdo a esa vocación a la que fuimos llamados. No puede ser que estemos adquiriendo hábitos del mundo. Lo que Pablo quiere es que nos despojemos de esos hábitos del mundo y que adquiramos nuevos hábitos que son más apropiados. Fíjense en que eso lo describen los versos 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo, ¿qué dice allí? Bueno, dice que la pasada manera de vivir es inaceptable. Bajo ningún punto de vista Dios ve como algo aceptable o acorde a la fe la forma en que nos conducíamos antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque era un andar totalmente viciado. Nosotros estábamos intoxicados, viciados. La palabra vicio quiere decir una excesiva afición por algo que es incorrecto. Yo, antes de conocer a Cristo, fumaba, y les puedo asegurar de que es un vicio. No sé acá alguno si ha fumado alguna vez, pero es terrible. Yo no podía acostarme a la noche si no prendía, lo último que hacía era fumar un cigarrillo antes de irme a dormir. Y a la mañana, cuando me levantaba, lo primero que tenía que hacer era prender un cigarrillo. Pero díganme ustedes, una cosa de locos. Y si no había un atado de cigarrillo en la casa, tenía que salir a la noche, a cualquier hora, a encontrar un kiosco donde vendan el cigarrillo para poder terminar la jornada con un cigarrillo. Si usted no ve eso como un vicio, yo no sé qué llamarle. Era un esclavo del vicio. Y hay otros que son esclavos del alcohol, de la diversión, de, la pornografía, una cantidad de cosas que invaden la sociedad contemporánea. Vicios. Una predilección por algo en una forma excesiva realmente significa ser esclavo de algo. La palabra griega, sin embargo, es un poquito más fuerte que nuestra traducción, que la palabra vicio. La palabra griega quiere decir una persona corrupta, corrupción. No simplemente vicio, es una persona que está completamente arruinada.
Eso es lo que quiere decir el concepto griego. La palabra es sphiro o sfeiro. Y el viciado, la persona que está arruinada, en este caso, está arruinada por los deseos, no por la voluntad de Dios. Los deseos gobiernan su vida. Por eso decía al principio que las personas hacen cosas porque les gusta. No se sientan a pensar, bueno, ¿le agrada a Dios esto? Yo he dicho muchas veces, cito cuando en el Antiguo Testamento dicen, tendréis mi santuario en reverencia. Y hoy lo que menos se hace es tener la iglesia de Cristo, el santuario, en reverencia. Primero no sabemos qué quiere decir reverencia. Entrar a la iglesia como una tropa, haciendo un lío adentro de la iglesia y después en el culto haciendo un relajo total. No sabemos lo que quiere decir reverencia, y si nos explican qué quiere decir reverencia, a mí no me importa. ¿Y por qué no me importa? Porque yo deseo hacer lo que yo quiero. Yo quiero ser irreverente, quiero hacer ruido, quiero alabar a Dios de esta forma. Y la Biblia nos dice que a Dios no se lo puede alabar como a mí me parece o se me da la gana. Dios dio prescripciones de cómo acercarnos a su presencia, pero la gente hoy dice, no me interesa. Yo lo voy a hacer así. Y perpetuamos maneras ilícitas, antibíblicas, incorrectas de acercarnos a Dios. En la iglesia, fuera de la iglesia, en todo sentido. ¿Por qué? Porque gobiernan nuestros deseos. Ellos nos tienen agarrado en lugar de los deseos de Dios o la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, no puede ser, tenemos que parar con esa pasada manera de vivir, despojándonos de aquello del hombre corrupto, viciado por los deseos engañosos. Deseos engañosos porque esos deseos nos hacen sentir que somos más felices y que estamos contentos, pero nos engañan porque estamos desobedeciendo a Dios. Los deseos engañosos, cuando nosotros estamos viciados, usted le pregunta a un borracho, ¿está borracho? ¿Es borracho? Usted no soy borracho. ¿Es alcohólico usted? No, yo tengo el control. A mí me decían, ¿a vos te tiene agarrado el cigarrillo? No, yo lo puedo tirar cuando quiera. ¿Really? Toda la gente que tiene vicio dice, no, yo tengo el control de mi vicio. Mentira, señor. Usted está agarrado del vicio. Usted es un esclavo del vicio. Lo mismo sucede con el pecado, el mayor de los vicios. El pecado Pablo dice que somos esclavos del pecado. El esclavo no tiene ni voz ni voto en lo que dice su Señor. Tenemos que obedecerle incondicionalmente. Por eso el mundo le da la espalda a Dios. Está esclavizado al pecado. Estamos enviciados por este mal penetrante. Y Pablo lo que quiere entonces es que nosotros actuemos en una manera diferente. Dice en el capítulo 2, verso 3, que antes éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En segundo lugar, dice que se debe asumir un nuevo estilo de vida. Deja el de antes, pero no podemos quedar así nomás. Hay que buscar estilos nuevos. Verso 24, vestidos del nuevo hombre, pero noten que da la pauta, ¿no? Creado según Dios en justicia y la santidad de la verdad. O sea que noten que no se pueden asumir esos cambios si no se cambia la manera de pensar. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si nosotros pensamos como el mundo, vas a caminar como camina el mundo. Por lo tanto, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para hacer un cambio total. El otro día hablábamos de esto. Como Pablo dice en Romanos que debemos sacrificarnos, entregarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden a las cosas del mundo, sino que renovemos nuestra mente. Por eso es que venimos a la iglesia, para que a la exposición de la Biblia se nos muestren las Escrituras, se abran las Escrituras y vaya cambiando nuestra modalidad, nuestra manera de ver las cosas. Dios lo que está haciendo a través de este ejercicio de predicar, de enseñar, es de ir modelando, de ir educando nuestra mente, enseñándonos a pensar bíblicamente, no como piensa el mundo, la sociedad sin Cristo. Una iglesia que piensa como el mundo no piensa como Cristo, no tiene una mente renovada. Por eso el apóstol Pablo dice, no anden como los otros gentiles. Pero ¿cómo hago, Pablo, para dejar de andar así? Tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que dejar que nuestra mente se vaya renovando, se vaya oxigenando con nuevos conceptos que son vertidos por la misma palabra de Dios que ha sido inspirada para nuestro bien. Cuando Dios ve la iglesia y ve a
sus hijos, ganados mediante la sangre de Cristo, andar como el mundo anda, no es complacido. No puedo entender cómo podemos imaginar que Dios está en su trono sonriente diciendo, buen hijo, cuando estamos andando mal. Al contrario, Pablo nos dice que eso contrista el corazón de Dios. Por eso nos llama a no contristar al Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados. Y entonces cuando imitamos el andar de los creyentes, de los otros gentiles, comenzamos a manifestar patrones de conducta totalmente desintonizados que son contradictorios. Pablo nos enumera esos patrones en los versos 26 en adelante. Verso 25, empezamos a manifestar actitudes de falsedad. La gente miente. Verso 26, manifiestan falta de dominio emocional. Arrancamos y reventamos de rabia. Verso 28, manifiesta deshonestidad social. En lugar de trabajar, lo que hace es sacarle punta a las situaciones y tratar de vivir como un parásito en la sociedad. Parece mentira, ¿no?, que Pablo esté diciendo estas palabras a los creyentes, Vuelvo a repetir, que se lo diga a la iglesia, a los incrédulos. Bueno, está bien, estas cosas sí, se espera que en el mundo estén dándose este tipo de cosas. Pero en la iglesia, que en la iglesia haya personas que sean mentirosas, personas que se revientan de ira todo el tiempo, personas que lo que hacen es tratar de sacar ventaja de las situaciones. Lo he dicho muchas veces acá cuando los pastores se suben en los púlpitos para robarle al rebaño. Sinvergüenzas deshonestos que se ponen un cartel de pastor, profeta o apóstol para robarle a la gente, de comprarse pero fortunas de cosas materiales, sacándole el dinero a la gente, a ver si ellos ponen ofrendas en los platos, a ver si estos señores que se compran aviones privados para andar por todas partes predicando el evangelio, a ver si ellos se despojan de todos sus bienes para la obra de Dios. No, señor, ellos lo que hacen es despojar la obra de Dios para ellos. ¡Ladrones! Claro, el pueblo escucha eso y dice, amén. Los pastores están robando. Pero Pablo no está hablando solamente a los pastores, está hablando a todos los creyentes. Él está diciendo allí, no mientas. Yo no puedo entender, francamente, cómo un cristiano miente a otro cristiano. A veces, y disculpen que es un poquito de autoridad acá, pero puedo decirle a alguien, dígame, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, me sentía mal. Y resulta que se fue a ver una película. Bueno, eso es mentira. O si tal vez me sentía un poco mal y la verdad me estaba muriendo. Y entonces exageramos la cosa para que pese el asunto. Bueno, eso es mentira. En fin, una cantidad de cosas raras, ¿no? Pablo dice, no mientan, no sean mentirosos, cambien ese mal hábito. Así que dice el verso 24 que los actos del nuevo hombre, de que ha adquirido nuevos hábitos, dice, son creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es por eso entonces que, en segundo lugar, podríamos decir que la tristeza de Dios se manifiesta cuando sus hijos mienten, viven enojados y en deshonestidad. Nosotros, cuando actuamos así, andamos mal. Pablo dice, andamos como los otros gentiles. ¿Y qué ruega Pablo de la iglesia? Ya no andéis como los otros gentiles. Caminen diferente. Y número 3, la tristeza de Dios se manifiesta cuando los creyentes no ejercitan el acto de la comunicación mutua en una forma correcta. Noten que, es decir, cuando conversamos con otra persona, ¿no es cierto?, con otro hermano. ¿Cuáles son los temas de conversación? Cuando yo me siento con alguien, nos invitamos a almorzar o a desayunar, ¿de qué hablamos? Cuando nos paramos en los rincones de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? Y los que estamos escuchando, ¿qué es lo que estamos dejando que entre a nuestros oídos? ¿Qué es lo que realmente está penetrando en nuestra mente? A veces hay más intrigas que edificación en el cuerpo del Señor Jesucristo. Pablo restringe, le pone parámetros a la comunicación, a que la comunicación se trate de algo constructivo, algo que levante a las personas.
Dice verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hay dos referencias importantes acá. Una dice, nos habla de una palabra corrompida. Y esta palabra es muy seria, ¿no es cierto? Una es corrompida y la otra es palabra para edificación. ¿Qué quiere decir esto? Palabra corrompida es un término fuertísimo usado por Pablo. Acá está indicada la palabra griega, quiere decir la palabra podrida. Ese es el término correcto si lo traducimos literalmente. Palabra podrida. Aquello que está en estado de descomposición. Y no se refiere al mal aliento. Se refiere a lo que sale del alma de la persona. Las cosas que se pudren por acción de bacterias o agentes biológicos, qué sé yo, que actúan sobre una materia orgánica en una forma destructiva. Eso es lo que se pudre. Y a veces las cosas que están en acción pudriendo no solamente se pudren a sí mismas, pero lo que hacen es contaminar a lo que está al lado. Pudre lo otro. Si usted tiene el famoso dicho de que una manzana podrida pudre todo el cajón, es cierto. Usted tiene una cosa podrida, ¿no es cierto?, algún bio en algún lugar que se está pudriendo y usted no lo quita, lo que hace es eventualmente contaminar a lo que está al lado, la vecindad, y luego ese otro se pudre y sigue pasando este mal, esta enfermedad. Por eso Pablo dice, ninguna palabra podrida o en estado de descomposición salga de ustedes, porque ya de por sí manifiesta que nos estamos descomponiendo, pero comienza a crear estos efectos colaterales sobre las personas con quienes nos comunicamos. ¿Cómo es posible que en la iglesia de Cristo se hablen palabras podridas? ¿Y cómo es posible que haya personas que escuchen palabras podridas o en estado de descomposición, pensando que nosotros estamos vacunados contra los efectos, que no nos van a hacer ningún daño? No, al contrario, la palabra podrida pudre. Por eso el apóstol Pablo le pone freno a este problema, porque es muy serio. Y luego, por supuesto, nos dice, y noten que dice ninguna palabra corrompida. O sea que acá no deja ningún margen de escape, ninguna. A veces yo escucho, se escucha por accidente, ¿no? ¿Cómo se llama? Los programas de televisión ahora, usted se sienta a ver un show, una película, my goodness, pero no se puede escuchar la televisión, es un lenguaje soez, asqueroso, no hay freno para nada. Si uno se sienta con los chicos, tiene que agarrar el control remoto y parar el televisor, o meterle las manos en la oreja, porque se escucha, pero es una cosa de locos. En mi país, yo recuerdo que años atrás, en la década de 70, no estaba prohibido decir insultos en la televisión. Ahora, hasta en los noticieros se escuchan malas palabras. Yo a veces me caigo del sillón cuando escucho algunos de los noticieros que me gusta escuchar de mi tierra. Pero es tremendo. Y lo curioso es que ahora es socialmente aceptable, porque eso manifiesta la cultura, ¿no es cierto? La sociedad, cómo son los hombres, sin hipocresía. Pero vamos, querido, ¿desde cuándo eso es cultura? Hablar en esos términos. Palabra podrida. Y a veces sucede dentro de la iglesia. Y bueno, este hombre lo que hace entonces la regla es no uses palabra podrida, sino palabra que edifica. Versículo 29 en la segunda parte. Y nota que hay dos cosas que dice acerca de esa palabra edificante. Uno, que es buena, no como la otra, que pudre. Y dos, necesaria. Dos cosas, es buena y necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque la palabra corrompida destruye, corrompe, arruina. Y por otro lado, porque la edificación del pueblo de Dios es una necesidad constante. Pablo dice que nuestra palabra sea tal que la gente quiera seguir conversando conmigo, que dé gracia a los oyentes. Cuando usted está sentado con un pedazo de animal bruto que dice malas palabras y habla cochinadas, si usted tiene 2 grados de decencia, llega un momento que dice, a este tipo no lo aguanto más.
o se levanta o se va o lo echa de la casa, o yo no sé. Pero o es así o no. Llega un momento que usted no lo aguanta y dice, no puedo escuchar a este individuo. Es más, si me llama por teléfono y me dice, mira, querido, nos podemos encontrar otra vez. Me gustó mucho la charla que tuvimos el otro día. Le digo, no, estoy ocupado, miento. Lo que yo debo hacer. No, querido, no quiero verte. No te puedo ver porque la verdad, cuando me siento contigo me amargas, me arruinas la vida. Me corrompe los oídos, la mente y el corazón escucharte hablar. Así que hacemos todo lo posible para hacerle la gambeta. Qué distinto es cuando una persona dice, me quedé con ganas, ¿sabe? Quiero juntarnos de nuevo porque realmente quiero seguir escuchando de esas cosas. Palabra que edifica. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios hoy. El mundo no nos quiere escuchar porque está hasta las sienes de escuchar a los cristianos y su hipocresía. Hablamos hasta por los codos de hablar, de caminar en una forma santa, pero cuando el mundo tiene los ojos puestos en nosotros, somos un desastre. Caminamos mal, vivimos mal. No engrupimos más a nadie. No tenemos un mensaje con autoridad, consecuente. Somos una contradicción andante. ¿Por qué? Porque no estamos actuando o andando como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cosas que producen esas palabras podridas. Esas actitudes incorrectas, fuera de lugar en el pueblo cristiano. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Si tengo algo con un hermano, alguna situación que fracturó la relación, aprendamos a perdonar, porque yo también ofendí a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Me perdonó. No que yo mereciera el perdón, pero Dios dijo, te perdono. Y ahí vamos, con la gracia del Señor. Lo mismo demanda ahora el Señor de nosotros a través de lo que nos dice el apóstol Pablo, que nosotros ahora podamos perdonar como Dios nos perdonó, que seamos benignos en nuestro proceder. Hermano querido, Pablo es extremadamente claro, no necesita esto mucha reflexión, va al grano. Mi pregunta es, ¿eres benigno? ¿O estás contristando a Dios? Cuando Dios te mira, ¿está triste? Cuando abres tu boca para hablar, ¿se pone triste Dios? ¿Se amarga Dios? ¿O realmente Dios se goza al ver que estamos andando como es digno de la vocación a la que fuimos llamados? Bueno, esa respuesta se las dejo a ustedes para con Dios, es entre ustedes y Dios. Pablo dice, no andéis como los gentiles, seamos benignos entonces, así como Dios lo ha sido con cada uno de nosotros. Y si todavía no tienes a Cristo, pues agarra esa benignidad de Dios que se ha manifestado a través de la salvación en Cristo Jesús para vida y vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por tu santa palabra y por la regla de conducta que tú nos, en un sentido nos impones, ¿sí? Debemos decir eso, porque no se permite una vida contradictoria. Si somos tus hijos, espera que tus hijos caminen como hijos. Sed santos, porque yo soy santo, decías antaño. Y ahora, Señor, nos toca cumplir con eso. Te rogamos que apliques tu palabra a nuestros corazones y en esta semana nos des oportunidades para poder implementar y también ejercitar estas cosas delante de nuestros hermanos y también en la sociedad donde nos tienes insertados. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.